Ya está. Bueno, hoy día se le tocaba a a nuestro hermano Martín dar la charla. Nos avisó la semana que no iba a poder, entonces yo estoy reemplazándolo, ¿no? Bueno, el tema de hoy día se titula La eutanasia. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí. Eutanasia, matar por piedad, ¿no? Vamos a hablar algunos aspectos con respecto a este tema bastante controversial, ¿no? Bastante importante, diría, porque básicamente se pone en juego la vida de personas, ¿no? Y como hemos visto, hay una especie de ola en el mundo que cada vez es más grande, en la cual empuja a muchos países a que su legislación, dentro de su legislación, se admita la posibilidad de que se permita, se legalice la eutanasia, ¿no? Básicamente, entonces vamos a tocar el tema no solamente desde del aspecto religioso, que estamos en la iglesia, tenemos que tocarlo, sino también de otros aspectos también, los aspectos sociales, antropológicos también, psicológicos también. Pues es importante, ¿no? Tomarla desde esa perspectiva. ¿Y por qué dentro de todas esas perspectivas? Porque solamente verlo desde un ángulo realmente no permite entender toda esta problemática. Hoy día, lamentablemente, esta ola de querer legalizar la eutanasia, básicamente se basa solamente en un argumento, básicamente. Bueno, un argumento principal, que es el derecho de la persona a decidir. Pero ese no puede ser todo el argumento más importante. Por eso queremos abordarlo desde un tema un poco, una perspectiva mucho más amplia. ¿Ya? ¿De acuerdo, no? Así como tampoco podemos, perdón, discúlpame, pantallita nomás. Sí, ahí, un ratito, a ver. ¿Igual? No, a la hora de mover. Sí, sí, sí. Sí, se ha movido. Ahora sí. ¿Ya? Bueno, bien, así es, sí, funciona. Dice, es preciso que usemos nuestra razón para comprender lo que la Iglesia, experta en humanidad, nos va señalando. Mira lo que dice acá, esto lo dice un médico católico que trabaja en actualidad en el norte del país y por lo general da este tipo de charlas. Plantea de que es importante también utilizar la razón, no solamente la fe, sino la razón. El problema de nosotros los católicos, que a veces nosotros utilizamos argumentos de fe, que son válidos, sí, por supuesto, para nosotros, pero el que no es creyente no entiende. Como no es creyente, escucha y por allá, o no le toma importancia porque cree que lo religioso es una tontería, ¿no? Entonces, algo muy importante dice el doctor Renzo Pacini, dice, ¿no? Es preciso que utilicemos toda esta razón, o sea, argumentar razonablemente el por qué esto, la eutanasia, consideramos los católicos que es mala, que no es buena, ¿no? Vamos a aclarar conceptos primero. Actualmente existe lo que se llama una especie de tormenta tremenda que asedia al mundo, ¿no? Que se llama la cultura de la muerte. Esta amenaza tremenda contra la vida siempre viene enmascarada en lenguajes ambiguos, por decir, ¿no? Dicen, ¿no? Aborto terapéutico. O sea, ¿cómo puede ser que matar a una criatura va a ser curativo? Aborto terapéutico. Luego es aborto sentimental. ¿Cómo puede ser que asesinar, ¿no? Va a ser algo sentimental. Es ilógico, ¿no? O si no, también, ¿no? Muerte digna y, y, utilizamos o atentamos contra la vida de una persona enferma en estado terminal como si fuera también un animal, ¿no? Como si fuera un animalito y simplemente lo inducimos a que muera, que fallezca, ¿no? ¿Ve? O sea, como que esa ambigüedad es
lo que hoy día sobreabunda, ¿no? Dentro de las amenazas contra la vida, ¿no? El Señor mismo, en Mateo 5:37 dice, que tú sí sea sí, que tú no sea no. O sea, Él mismo nos plantea que cuando hablemos no tenemos que ser ambiguos, porque si no, se crea la confusión. Porque los términos confusos borran los límites entre lo aceptable y lo ilícito. Entonces, acá viene lo que se llama la manipulación del lenguaje. Y esto es muy típico para los que quieren instaurar la ideología de género, para los que quieren instaurar todo lo que se llama la cultura de la muerte. Lenguaje ambiguo y de manipulación del mismo. Bien, entonces, ¿qué es la eutanasia? Vamos a ir concreto, ¿ya? Bien, es una intervención que de modo anticipado tiene como fin terminar con la vida de personas enfermas, con males incurables, con algún déficit imposible de recuperar, víctimas de dolores insoportables. Esta vendría a ser lo que es la eutanasia. Intervención que lo que hace es anticipar, ¿no? El término de la vida de las personas enfermas. ¿Sí? En resumen. Juan Pablo II, en el Evangelio Vitae, en esta encíclica tan hermosa, les recomiendo, si es que no lo han leído, que le echen una miradita, escribe, ¿no? Una acción, la eutanasia es una acción u omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Ojo, mira, cualquier dolor. Esto no es una exageración. Miren, la época que escribe Juan Pablo II, miren la época. Dice cualquier dolor, efectivamente, en países como Bélgica, en países como los países escandinavos, la eutanasia ya se está admitiendo en personas que incluso dicen, no quiero vivir. O sea, no tienen un mal incurable. No es que está en estado terminal la persona, sino dice, no tengo deseos de vivir. Y dice, no, sufro viviendo. Entonces, mira, o sea, acá en la actualidad ya se está admitiendo que cualquier dolor, o sea, cualquier sufrimiento, cualquier incomodidad que yo tenga, es un pretexto para, digamos, acceder a la eutanasia. Y imagínense a qué extremo estamos llegando, ¿ah? Fíjate, bien, digamos. Una eutanasia, si, por ejemplo, en la búsqueda de curar a una persona, de repente hay un efecto colateral por parte de los medicamentos. Ejemplo, ¿no? Hacemos una quimioterapia, ¿sí? Muy fuerte, ¿sí? Entonces, obviamente, nuestra intención es curar el cáncer, ¿cierto? Entonces, la persona, por los efectos adversos de la quimioterapia, muere. ¿Eso es eutanasia? Eso no es eutanasia, por supuesto. ¿Ya? Eso no es eutanasia porque no se busca como fin que el paciente muera. No es un efecto colateral de la terapia, ¿cierto? Igual cuando hay pseudoanestesia. Cuando el paciente está con dolor, se le seda, y sabemos que la pseudoanestesia lo que hace es eh, afecta, ¿no? Sobre todo al centro respiratorio, y el riesgo es que la persona, lógicamente, muera por supresión del centro de la respiración y fallezca, ¿cierto? Pero eso no busca el médico. Eso es un efecto colateral del tratamiento. Los métodos de la eutanasia, ¿qué aplica, no? Primero, administra dosis letales de narcóticos o compuestos tóxicos. No le puedo decir a ustedes exactamente cuáles son los compuestos tóxicos, porque cada legislación de cada país tiene su cóctel de venenos para poder matar a la persona, aplicar la eutanasia. El otro método es suspender las intervenciones automáticas de reanimación cardiovascular. Pues un paro cardíaco, no lo reanimamos, está alimentado con sonda, ¿sí? Simplemente le privamos el alimento a través de la sonda. Y el paciente, ¿cómo se llama? Fallece o por deshidratación, por falta de alimento, ¿no? Se llama eutanasia. Eso sucedió con Terry Schiavo, no sé si se acuerdan, hace unos años. Terry Schiavo es una mujer que lleva 15 años en coma y estaba siendo alimentada por sonda.
Y por una orden judicial, por presión del esposo, acciones ya este, otro orden, obviamente, pidió que se le quitara la sonda, porque entre comillas sufría mucho, y se le dejó morir. Ese fue un escándalo. Sí, se dejó morir porque le quitaron la sonda y evidentemente murió deshidratada y murió sin los cuidados que mínimamente se tiene que proporcionar a una persona en estado terminal o en este caso en estado de coma. ¿Sí? Es un caso, entonces, como les decía al comienzo, muy importante es tener muy claro que ese lenguaje lamentablemente que utiliza para convencer a las personas de que la eutanasia es un bien, cambia el modo de pensar en las personas. Es increíble, pero esa forma de expresarse puede las personas asumir algo que es malo como bueno y algo que es bueno como malo. Así es simple, ¿no? Esta manipulación del lenguaje es eficaz en encuestas de todo, ¿no? Creando respuestas rápidas. Por ejemplo, ¿no? Vean películas. Esa película, ustedes no sé si la han visto, se llama Mar Adentro, acerca de un hombre que pide la eutanasia. Les recomiendo, está en internet para que ustedes vean. Es un clásico de una película que aborda el tema de la eutanasia, pero a favor de la eutanasia. Otra, acá está lo que siempre dicen, ¿no? Acerca de la eutanasia, que es un buen morir. ¿Ve? ¿Cómo puede ser buen morir matando a una persona? ¿No? Como mencioné. ¿Ve? Son términos ambiguos que utilizan. ¿Ya? Eh, bien, y aquí está una de las encuestas clásicas, ¿no? Que a veces la persona ni siquiera está informada acerca de qué es eutanasia, sobre todo le preguntan a las personas comunes y silvestres, no saben de qué se trata y obviamente se escandalizan porque le dicen, ¿no? Si el paciente, la pregunta a veces se la hacen de esta forma, ¿no? Si el paciente está con mucho dolor y sufrimiento, ¿le aplicaría usted la eutanasia o estaría de acuerdo que le apliquen la eutanasia? Obviamente uno no escucha toda la pregunta, si no escucha, está con dolor y mucho sufrimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a decir? Sí. Entonces, ¿cómo sale la encuesta? A favor. Lógico, ¿no? ¿Sí? Ya, se llama la manipulación de la encuesta. Ese es un clásico, ¿ah? Un clásico que utilizaron los sociólogos con ideas más estrepitosas en la historia. ¿Y cómo se presenta la eutanasia hoy en día? Miren, justamente así, ¿no? Se presenta como para acabar con el lo que le estaba diciendo, así se presenta, así la presenta. Sufre mucho, ¿no? Y aliviar estos tormentos psicológicos. Así es, ¿no? El problema está, no es cierto, pero es evidente que la persona... Y otra cosa que hoy día, como les decía también hace un momento, que se está tomando en cuenta la parte psicológica, o sea, si la persona dice, si considera ella que es intolerable, ¿no? Estar en una situación determinada en su salud, entonces también se puede acceder a la eutanasia. Y eso es peligroso porque ya es un orden demasiado ya subjetivo, demasiado subjetivo, ¿no? O sea, cómo interpreta el sufrimiento de la persona. De repente está aburrida, de repente está deprimida, pero ¿eso qué cosa es? La pregunta, ¿esos serían argumentos válidos para aceptar? Bien. Es el ensañamiento terapéutico. El ensañamiento terapéutico es digamos, el exceso o el extremo en hacer que el paciente siga teniendo uno le siga dando tratamientos
o alargando su vida sabiendo que no se puede hacer más. Entonces el paciente ya está en las últimas y nosotros tratamos de seguir haciéndole 3 resucitaciones ya, y seguir, vamos a operarlo nuevamente para seguir haciendo algo por su vida, pero ya se ve, es obvio que el paciente está en agonía, ¿no? Y eso se llama ensañamiento terapéutico. O sea, se le hace sufrir por el tratamiento, ¿cierto? ¿No? Ese es el otro extremo, ¿no? O sea, un extremo es acortar su vida y el otro extremo es querer alargarla como de lugar. Entonces estamos a ello también. Entonces, está la farmacia, ¿no? Debe ser justa para evitar el ensañamiento terapéutico. Causa sufrimiento físico y psicológico. La siguiente, por favor. Ah, acá el aparatito para pasar diapositivos. Bueno, para ver cómo se presenta la eutanasia hoy en día, como le decía también, ahora el discurso está desplazado hacia el derecho a morir con dignidad. Es eufemismo, ¿no? Ante la existencia o la amenaza de una vida degradada, insoportable, después, enfermedades generativas, soledad, abandono, ante la pérdida de ciertas capacidades humanas, físicas y mentales. En realidad, el fin es convencer utilizando lo que se llama el sentimentalismo. En todos los argumentos que se utilizan para legalizar el aborto, para legalizar la marihuana, para legalizar la eutanasia, en el mundo han utilizado la misma estrategia, el sentimentalismo. Han puesto un caso extremo y evidentemente eso da pena, ¿no? ¿Cierto? Entonces uno evidentemente tiene que estar a favor, ¿no? Pero esa es una visión reduccionista, porque solamente se reduce al sentimiento una acción que de por sí, que de suyo es mala, no solamente para el individuo, para la familia, sino también para la sociedad. Vamos ahorita a luego hablar acerca de estas consecuencias sociales a la cultura. Se presenta como muerte digna, en realidad es un escape, por escape de una vida que se juzga de vida. Vamos a hacer una mirada objetiva a la eutanasia. Es una pseudocompasión entre expresión emocional que define a la persona. La frustración, el dolor, el sufrimiento y la depresión se torna insoportable. Muchas veces es el familiar que no soporta ver sufrir a la persona que está enferma que pide que le hagan la eutanasia. Muchas veces. Porque no se tolera, evidentemente y lógicamente, ¿no? O sea, ¿quién tolera sufrimientos? Nadie, ¿no? Pero es una pseudocompasión, porque en realidad lo que es acabar con la persona. Un dolor que no se quiere acabar con la persona. Así es. La razón humana descubre que la persona no es solamente dimensión biológica, sino también es psicológico y espiritual. O sea, miren, es importante. Tenemos que darnos cuenta que no solamente somos cuerpo, sino también somos, ¿sí?, emociones y también somos espíritus, somos algo, ¿no? El problema está de que los que no creen en Dios y no creen en lo trascendente, entonces se quedan aquí o aquí, máximo. O a veces también se quedan nada más en lo biológico. Entonces, lógicamente, si tú quitas la parte trascendente, espiritual, es muy difícil que entiendan que hasta el sufrimiento puede tener sentido. Es muy difícil que entiendan. ¿Queda claro, no? Ese es el tema. Ese es el gran problema. Entonces, nos dice la iglesia, dice ahí, el suicidio o quitar la vida a otra persona, el homicidio, las modalidades de la eutanasia, constituye de hecho de parte del hombre, ¿no? Es no hacer caso a la soberanía de Dios y su designio de amor. Estamos yendo en contra de los designios de Dios. Eso queda claro, ¿no? Cuando nos dicen no matarás, ¿no?
que tú mates a alguien, sino también no atentes contra tu vida. Eso dice no matarás, ¿no? La eutanasia, ya otra vez en el Evangelio Invito, el Juan Pablo II, dice que es una grave en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Creo que los que estuvieron aquí en la primera charla que tuvimos acá en el grupo, que fue acerca de la dignidad humana, hablamos, ¿no? La vida humana o la persona humana tiene dignidad desde el momento de su del surgimiento en esta tierra, que es en el momento de la concepción, ¿no? Entonces, por qué es digna? Evidentemente, porque la vida es sagrada y porque es hechura de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, y también, ¿por qué? Porque se alza a la altura de toda la creación humana. Somos a los que el Señor nos ha encargado la creación. Eso está en la Biblia escrito, ¿no? ¿No? Que nos encarguemos la creación. Entonces, creó imagen y semejanza al hombre y la mujer. No fue un perro ni un gato, sino fue al hombre. Esto es importantísimo, ¿eh? Importantísimo eso. Cuando el hombre no advierte más el valor trascendente de la persona, no le queda más que se tiene que... Eso es lo que pasa. ¿Por qué nos deshumanizamos? Nos deshumanizamos porque quitamos el valor trascendente de la persona. O sea, si quitamos a Dios del medio, la vida no vale nada, pues. Yo tengo, entonces, ¿quién es dueño de la vida? El propio hombre. Yo decido quién vive, quién muere. O yo decido por mi vida. ¿Cierto, no? Si le quitas lo trascendente. Ese es el peligro. ¿Queda claro? Pero la pregunta, ¿acaso el hombre es Dios? No puede ser Dios si no fuéramos perfectos. Éxodo 20:13, no matarás. Como se sabe, dice en Mateo, dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Miren, aquí también nos habla acerca de este mandamiento, ¿ve? O sea, en otras palabras, el Señor nos dice que es un pecado mortal, ¿no? De alguna forma nos lo dice, ¿no? Un reo ante el tribunal. ¿Cuál es el tribunal? Cuando nos juzguen, claro, ¿ya? A veces no es políticamente hablar en una discusión, oye, pero ese es pecado mortal. No entienden, ¿no? Los que no son creyentes. Pero si quieres, para no hablar ese término, podemos decir, no, pero claro, pero o sea, uno no puede degradar, uno no puede convertirse en asesino, porque desde el punto de vista moral, si es que no religioso ya, o sea, no es una cosa buena. ¿Acaso ser un asesino humaniza? ¿Acaso matar te hace bueno? Esas son preguntas que incluso sin meternos a lo religioso podemos plantear. ¿A un médico hace bueno matar a las personas? A nadie. Incluso hasta un soldado matar es bueno. ¿Cómo que un soldado después de que esté en un campo de batalla, por más que haya defendido a la patria? ¿Han escuchado ustedes hablar del síndrome postraumático? Bien. El síndrome postraumático es una cosa horrible, no se puede ni dormir. Años y años. Puede generar depresión crónica, ansiedad, suicidio. ¿Ustedes por qué creen? Si es intolerante para la mente humana saber que has matado o has visto morir despedazado a la gente. Mira, y sin ser creyente. Y mira lo que pasa. Sin ser creyente. Igual que la mujer. Y la mujer que aborta, así sea musulmana, atea, pro aborto, o pro vida, lo que ustedes quieran, les da el síndrome posaborto. ¿Qué? Pero es lógico, ¿no? Porque está atentando contra una vida humana, pero está en su vientre. Claro, ella acá dice, si yo estoy convencido o convencida de que yo no quiero al hijo, sí, pues, pero a tus células, a tus hormonas, no le vas a engañar pues, que nunca estuviste embarazada. Pues. Jamás.
Es algo que ha sucedido y está en el recuerdo de cada célula. ¿Y eso qué genera? Una impronta, un estrés tremendo para el sistema nervioso. Con las consecuencias del caso. En la mujer que aborta de forma, este, ¿no? Se somete a un aborto provocado, por eso le da también síndrome postraumático, igual que el soldado, pero síndrome postraumático por el aborto. Al otro le da postraumático después de la guerra o posguerra. Mira, interesante, dos aspectos similares. Bien, entonces, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? La vida humana es tenida como sagrada, es fruto de la acción creadora de Dios. Solo Dios es Señor de vida. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar. Nadie, nadie. Bien, vayamos a otros aspectos. Influencia también actualmente el contexto cultural, obviamente, ¿no? Nosotros a veces, lamentablemente, estamos, no sé si usted ha visto el TikTok, el Facebook o las redes sociales, lamentablemente hay mucha propaganda, muchos programas que exacerban la violencia, la muerte, ¿no? Que así al delincuente que ha robado, sí, o sea, nos ha robado, entonces hay que matarlo a palos, hay que quemarlo. Y a veces uno se contenta, uno a veces ve eso y dice, qué bien, ¿no? Es que eso, no, eso nos va lavando el cerebro, o sea, nos va pervirtiendo la mente, ¿no? La conciencia. En realidad no es bueno eso. O sea, vengarse de una persona hasta la muerte, todo tiene que tener un límite, ¿no? Bien. Entonces, esto es cultura. Bien, vayamos al otro lado, ¿no? La inteligencia, el problema. Y si no hacemos nada, nos convertimos en cómplices, pues. No hacemos nada. Sí, ¿no? Qué bien, ¿no? Caramba, sí, la eutanasia. Si no hacemos absolutamente nada. Y pero ustedes dirán, ¿yo qué puedo hacer si soy ama de casa? ¿Qué, si yo qué puedo hacer si soy empleado? Si soy, ¿no? Jubilado, o si soy estudiante. ¿Cómo? Se puede hacer muchísimo. Siempre y cuando te informes acerca de estos temas, ¿no? Y puedas siquiera debatir o abrir una pregunta la mente de una persona para que por lo menos se cuestione acerca de lo que es la. No, esto es moralmente muy mal, no se escucha. El problema de hoy día es que la sociedad está fallando en esto. Una carencia de valores morales tremendo. Entonces, obviamente, lo bueno, mira, aplaude, se aplaude, mira, escucha, mira, se aplaude, ¿no? Que, uno pues adopta perritos, ¿no? Se aplaude, ¿no? Que uno cuide el medio ambiente, ¿no? ¿Sí? Se aplaude que uno limpie la playa, pero estamos a favor del aborto. Ah, se aplaude también, uno hace huelga para que no hayan estas corridas de toros, que los animales sufran, y esa misma gente está a favor del aborto. Esa misma gente está a favor de la eutanasia. Es bien, o simplemente corriendo, no llega. La gente, mucha gente está adormecida, no todo. Esto es raro junto a la eutanasia. Ya hemos hablado que se imagina la figura de Dios, también una concepción hedonista. Aquí es hedonista, donde el placer, el disfrute, no sufre, perdón, pero el sufre, ¿para qué? Tiene que ser indiano. Esto es parte de la vida. Todos, que nos moleste o que moleste.
Obviamente, esto se introduce en la conciencia de la gente y la gente pues ya tiene acceso en su país, pues, la legislación lo permite, te piden la eutanasia porque están aburrida de vivir. ¿Qué les parece? En el primer mundo, o bien piden la eutanasia, o bien, ¿qué pasa? Se suicidan. Las tasas mayores de suicidio, ¿en qué países están? Vamos a enumerar, ¿ya? Japón, Suecia, Finlandia, los países escandinavos. Esto no es broma. ¿Y todavía quiénes? Jóvenes. Jóvenes, adolescentes. Vida sin sentido. Qué aburrido, pues, ¿no? Vivir. Y esto no es bueno. Y no es casualidad que en esos países del primer mundo se haya olvidado justamente la figura de Dios. No es casual, porque esto da sentido. Lo que hemos visto, muchos de ustedes también, hemos visto morir en nuestros brazos, en nuestra familia, sabe lo que estoy hablando, claramente. Pero hemos optado por lo que es cristianamente bueno, ¿sí? Acompañar a nuestro familiar moribundo, ¿sí? Hasta los últimos momentos. Eso a veces es intolerante, intolerable para muchas personas. Todos que somos familiares. Lamentablemente hoy día, la persona decida, pues, tampoco se hace respetar. Bueno, vida. Por eso, ustedes leen esto y se analizan y se recuerdan a Hitler. ¿Quién decidía sobre la vida de las personas? Los nazis. ¿Quién vive y quién no? Para que ustedes sepan, antes que existieran los crematorios, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, del año 1933, ya el Partido Social Nacionalista Nazi en Alemania ya había legalizado la eutanasia para personas indignas de vivir. ¿Y cuáles eran las indignas de vivir? Los discapacitados, enfermos mentales o cualquier trastorno psiquiátrico que tenga. ¿Y quién creen que evaluaba? Los médicos decidían, tú vives, tú no, tú vives, tú no. Así nomás, de una forma muy subjetiva. Estamos repitiendo la misma historia. ¿Ya? Yo diría que es una cosa peor. Estamos en el de la economía, ¿no? El libre mercado, esta cuestión. Pero ¿para qué invertir tanto si se va a morir? Y es verdad, en el sentido, vamos a hablarlo así, de la perspectiva económica, ¿no? Una persona que está moribunda sale caro. Los cuidados, medicamentos, horas, días en cama, ¿no? En cambio, aplicarle una inyección letal, se acabó todo. ¿Cuál es más económico? Matarlo, ¿no? ¿Cierto? Pero podemos pensar así. O sea, podemos pensar así. Eso no puede ser, pues. No puede ser, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Ese es el pragmatismo utilitarista. Las que no otorgan beneficio económico. Y si no producen, si no recuperan la inversión, entonces que tengan acceso a la eutanasia. Este es el paradigma de los países del primer mundo. ¿Y por qué sacamos esto? Porque acá copiamos mal las cosas. O sea, siempre vamos detrás que copiar todo el primer mundo. ¿Ya? Entonces, con esta visión, ¿habría razón para atender a los ancianos o para permitir que un recién nacido minusválido viva? Pregunto, un anciano, una persona con una discapacidad realmente seria, este,
¿Rinde frutos económicos? No, ¿cierto? ¿Va a haber recuperación de la inversión realizada en sus atenciones? No. Entonces, bajo esa perspectiva, hay que hacer la eutanasia. ¿Se dan cuenta de lo peligroso es? Pero lo que no ponemos a pensarnos, lo que no se ponen a pensar muchos, es que estemos ahorita caminando, o más o menos bien, esto es algo circunstancial. Usamos la pista, nos pasa el carro encima y nos quedamos cuadriplégicos. ¿Dejamos de ser personas? No. Ahorita estoy hablando muy bien y mañana o amaneceré de repente sin habla. ¿Mi vida está infravalorada por eso? No. ¿Por eso me tienen que matar? No. Eso es lo que hay que plantearse así. Y acá no estoy hablando nada religioso, nada. Es simplemente lógica, ¿ya? Bien. Otro punto es la tecnología también. Es la visión reduccionista. El problema está que en el campo de la medicina solamente se ve también rendimiento, la tecnología y el rendimiento. Solo vemos el cuerpo. Parece mentira, pero los médicos que van a las facultades de medicina salen ateos. Porque, claro, no lo plantean así, pero si te dicen que la cirugía lo puede todo, que los medicamentos son omnipotentes y que solamente la medicina, ¿no? Es una especie de sacerdocio único, evidentemente, ¿quién es el Dios? El médico. Lógico, ¿no? Entonces, evidentemente salen totalmente agnósticos o bien ateos. No creen en nadie. Entonces, obvian la parte espiritual de la persona. ¿Qué cosa es sufrimiento? Es difícil a veces que se lo planteen así por la visión reduccionista. Nada más somos cuerpo, biología. Entonces, ocurre otro problema. La ciencia médica se vuelve omnipotente. Yo nomás sé, el resto no. Yo decido, imagínense, acá en el país se legaliza la eutanasia. Entonces, yo decido, yo soy el que te salvo y también el que te mato de vez en cuando. ¿Ves? Omnipotencia, eso no puede ser, ¿no? Se deshumaniza la medicina. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando se legalizan estas atrocidades como el aborto, el médico de vez en cuando mata, como les he dicho de una forma un poco, ¿no? Media satírica, ¿no? Que ahí no queda solamente eso, sino que el personal de salud que hace estas cosas empieza a trastocarse y empieza también a deshumanizarse el mismo. Una persona que mata ya no es la misma. Nadie es el mismo. Nadie. Bien. Recuerden, la eutanasia no es que yo decide, tengo mi derecho, sino implica una tercera persona. Implica al personal de salud. ¿Sí? En este caso puede ser un médico, ¿cierto? La eutanasia no acaba con la enfermedad solamente, sino con la persona, en realidad, ¿no? ¿Sí? En realidad, perdón, no, o sea, no acaba con la enfermedad, mejor dicho, sino con la persona. Se deshumaniza la medicina y es incompatible con la labor del médico. A ver, ¿cuál es la labor del médico? ¿Matar o curar personas? Entonces, ¿cómo ponemos entonces? O sea, de vez en cuando hay que, ¿no? Hay que entrenarlo también a que mate personas de vez en cuando, ¿cierto? Bien, bien, es interesante, ¿no? Y frena el progreso de la medicina. Porque mira, al ser sustitutiva de cuidados paliativos, lógicamente, ¿para qué entonces estudiar cómo se cura, ¿no? La esclerosis múltiple. ¿Para qué estudiar cómo se cura el cáncer? Si más voy a gastar plata, ¿no? ¿Sí o no? Más vamos a gastar dinero, entonces mejor lo matamos y se acabó. Aplicamos la eutanasia y se acabó. Entonces la medicina no progresa, pues. Porque obviamente uno tiene acceso a lo más fácil. Afecta al médico emocional y psicológicamente. Sea el médico el poder absoluto y la eutanasia también crea desconfianza en el sistema de familia. Estuve hablando hace un tiempo con una persona que venía de justamente Holanda y me contaba, ¿no? Que muchas personas se van a tratar, sobre todo ancianos, se van a tratar a Alemania.
¿Y por qué? Sí, porque en Holanda los médicos tienen potestad ya, poder absoluto, de decidir si es que los ancianos se les aplica la eutanasia o no. Entonces, tienen miedo, genera desconfianza ante el sistema de salud, ¿no? Entonces se van ¿dónde? Como al otro país que está ahí nomás al ladito, y ahí se atiende. ¿Tú te imaginas qué es esto? Y también de la familia, porque a veces la familia también no quiere hacerse cargo del enfermo, ¿no? Entonces son también partícipes o cómplices de todo eso. Y el mensaje social es terrible. Miren, recuerden, todo lo legal, o sea, todo lo que se pone así en letritas ahí en la cuestión legal, ¿no? Como ley, tiene un valor pedagógico. No es que nada más esté escrito. Se supone que lo legal, ¿para qué es? ¿Para hacer bien o mal? Ya. Si se supone que la eutanasia está permitido, o que las drogas están permitidas, o que el aborto está permitido, ¿qué estamos enseñando a la población? Eso es bueno. Ese es el otro agravante. O sea, al tener lo legal un valor eh, pedagógico, estamos dando un mensaje, que eso es bueno. El otro mensaje es que con la eutanasia, los débiles son considerados como carga para la familia y la sociedad. Es el otro mensaje. Entonces, otra vez se deshumaniza la sociedad. Bien. ¿Han escuchado ustedes el juramento hipocrático? Les cuento. El juramento Hipócrates fue, bueno, fue un médico griego que fue el primero en humanizar la medicina, ¿no? Porque él dijo que el médico, ¿no? Ese juramento hipocrático que le hacía jurar a sus alumnos, le decía que en primer lugar no hay que hacerle daño al paciente. Lo otro que decía específicamente que no hay que seducir a las pacientes. Otra cosa que decía que no dar venenos ni abortivos a las embarazadas. Mira, la época, 430 antes de Cristo. Bien, por eso siempre se ha jurado o se ha vuelto a una forma simbólica, no se ha hecho su juramento hipocrático en casi todas las escuelas de medicina del mundo, ¿sí? Porque es algo muy simbólico, ¿no? Simbólico, pero también algo que tiene que ver con mucha profundidad, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿qué hacemos con el juramento hipocrático? Con ese deber del médico de curar personas. De ponerle un acápite, ¿no? Coma, no dar presarios abortivos a veces y a veces también matar, ¿no? Seguramente también. Sería el juramento Hipócrates. Más chocante, filósofos intelectuales. Ahí surge, ahí surge. Podemos nombrar a varios, ahorita no es ahorita para mencionarlos, pero acá surge en esta área. Eso que tienen mucho tiempo para pensar, sentados ahí, no teóricos, tan desfasados de la realidad, desfasados. La teoría no es mala, ligada de la razón y de la praxis, de la realidad, es una locura. Pues, entonces, eh, les quiero mostrar un video, no es propiamente de eutanasia, pero para que ustedes vean algo importante. Entonces, yo se lo mostré una vez. A ver, miren ustedes, miren, primero voy a hacer una pequeña introducción a esto. Miren, ¿se acuerdan ustedes los panamericanos de Lima en el año 2019? Bueno, hubo primero los panamericanos, ¿no? Luego de los panamericanos en la Viena, hubo los panamericanos, que era para los discapacitados. Bueno, yo fui a los dos con mi familia, pero lo que me llamó la atención, y yo lo filmé, esto van a ver ustedes filmado, un atleta argentino apellidado Avellaneda, todavía me acuerdo el apellido, y no, estaba mutilado, ¿no? No tenía una pierna, mira, acá está no, era ¿cómo se llama? Su muleta, sí, su muleta. Lo curioso que era el único que no tenía la prótesis, la pierna, porque el muñón estaba demasiado arriba.
Los demás tenían el muñón, o bien en el fémur o bien bajo la rodilla, ¿no? Generalmente. Entonces todos llegaban con su prótesis de titanio, entonces corrían los 100 metros, todo normal, ¿no? Con la prótesis. Pero él no. Yo luego me enteré un poco más su historia. Este chico argentino vivía en una provincia de Argentina llamada Misiones, por la selva, cerca de la frontera con Paraguay. Y de chico cuentan la historia de que le pica una araña. Sus padres campesinos no sabían nada, se cangrena, ¿no? Gangrena la pierna y le tienen que amputar la pierna. Pero él quería ya de chico ser atleta, ¿ya? Quería ser atleta. Pero con una pierna, ¿cómo vas a tener que ser atleta? Ya, nada más quiero que miren algo, miren bien, ¿ah? Con la voz, que saludos allá. Bronze medal, representing Venezuela. Medalla de bronce, representando a Venezuela, Abraham Jesús Ortega. Este fue su segundo salto. Ese chico saltó 3 veces. Miren el tamaño de la persona. ¿De qué me esa valla? Por lo menos 1,75 m por ahí. Yo me acerqué también, ¿no? Ahí un poquito cerquita se podía hacerlo. Bueno, el asunto es el siguiente, ¿no? Miren, si nosotros hubiéramos considerado a este joven que su vida no servía para nada después de esto y que ya estaba acabado y no le damos apoyo, mira, no estamos hablando de un enfermo terminal, ¿no? Pero en que no hubiera inspirado a muchos a que con ese esfuerzo, esa voluntad que solo tiene el ser humano de sacar de las cosas malas que nos ha ocurrido algo bueno, no hubiera podido llegar hasta acá. Pregunto, ¿eh? Claro. Pero cuando al ser humano se le apoya, ¿cierto? Se le apoya. Cuando a un ser humano se le, no como digno, de aceptar los momentos más difíciles que pueda tener. Es el mensaje de este atleta que a mí me impactó mucho, la verdad, y se los traigo, porque esa es una filmación que yo mismo hice, ¿no? Y fue impresionante, pues saltó 3 veces, pero uno no puede ni saltar ni siquiera 3 centímetros. ¿Y cómo lo hacía? Asombroso, ¿no? Bien, entonces ese es el ser humano, ¿no? Entonces, así es, así es, así es. Y hubo otros también atletas, ¿no? De bádminton, que fue campeón de la medalla de oro. A mí me gusta mucho el bádminton. Vi este joven, esta chica, perdón, medalla de oro. Tengo una foto con ella. Bueno, y todo esto es importante, ¿no? Para hablar realmente de morir con dignidad, ¿no? Que es vivir de modo humano la propia muerte. Pero esto no puede ser teoría. A veces es difícil entender los que nunca han pasado ese trance y no han tenido en la casa o en sí mismos haber pasado ese trance tampoco, ¿no? Entonces, ahí uno entiende el valor de la vida, incluso hasta en los momentos difíciles, ¿no? Donde la vida está ya en los extremos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les tenía que decir. Entonces, si hay alguna pregunta, yo con gusto, si puedo, les respondo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Un ratito el micrófono, si no, los compañeros del no van a escuchar.
Así es. ¿Qué hay una diapositiva más? Que no consideré necesario, pues se lo voy a decir directamente. La pregunta es, ¿por qué la persona pide la muerte? Esa fue una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Pues, estadísticamente se ha visto es el miedo al trance de la muerte. Por estadísticas, lo segundo es la soledad. O sea, están solos. No hay nadie que los acompañe. ¿Ya? Nadie que los acompañe. Mire, hablamos de psicología, todo trance de sufrimiento, no sé si pueden ver, pasa por 5 fases, que es la negación, la rebeldía, ¿no? ¿Sí? O la ira, ¿no? La negación, la depresión, la aceptación. O sea, nadie en su sano juicio va a aceptar una enfermedad, pues. Si alguien de nosotros, a alguien de nosotros nos dicen tienes cáncer, que alegremente, sí, sí señor, gracias, amén. Eso es ilógico, ¿no? ¿Uno qué va a decir? No puede ser, no puede ser. Eso no puede ser. ¿Cómo me has castigado, Señor? Y luego va a haber una etapa que también de ira. Le echas la culpa a la mujer, al cónyuge, a los hijos, a la vida, a Dios también. Te peleas con Dios. Muchos acá se separan de Dios. ¿Por qué? Tú me has castigado, malo eres, yo que he hecho cosas buenas, ¿no? ¿Te ves? Todos pasamos por esa etapa. Luego viene otra fase, si es que la pasas, ¿no? Porque algunos se queda acá también, negándose toda la vida, o lo que le quede de vida, ¿no? Se quedan acá en rebeldía. Pasa otra fase que es la negación, perdón, que es la negociación, perdón. La tercera es la negociación. Negociación. ¿Qué cosa es? Es ya plantearse, ¿no? Señor, si tú me curas, yo voy a ser bueno. ¿Sí? O si tú me das tiempo, yo voy a reconciliar con mi hermano. ¿Sí? O si es también no creyente, le dice, no, a ver, se plantea a sí mismo, a ver, bueno, si salgo bien de esto, voy a portarme diferente con mi esposa, ¿no? También puede ser esa otra alternativa. Luego entra otra fase que es la depresión, esa es la parte más delicada. Aquí, acá se suicidan, en esta parte, la depresión. No es estricta, a partir de la tercera fase, no es estricta, digamos, el paso a una y otra fase, ¿no? Y tampoco es estricto que van a pasar de frente a la otra, sino que a veces se quedan en una, porque no tienen ayuda, no tienen acompañamiento. Y el problema está si se queda acá. Nadie lo acompaña, nadie le ayuda a entender que hasta el sufrimiento puede tener sentido. Una locura para algunos hablar esto, ¿no? Y el objetivo de acompañar al paciente es que llegue a esta fase que es la aceptación. O sea, todo lo que es, lo que hacen pastoral de la salud, el psicólogo, el médico, los que hacen cuidados paliativos o los que acompañan al enfermo en casa simplemente, tienen que saber que pasa esta fase, estas fases. Y el deber de uno no es incitarle a que se quede en esa fase, sino ayudarle a que pase a aceptar esto. ¿Cierto? Pero si no hay, dígame, por supuesto, sí, sí, yo lo entiendo, sí. Muy difícil, Muy difícil. porque según también la edad, el tipo de enfermedad, la familia, o sea, hay muchas cosas. La presión familiar, la enfermedad y la presión del propio paciente, sí, es terrible. Sí. Yo le entiendo. Porque piden ellos que ya morir, morir. Yo le voy a contar un testimonio, ¿ya? Un testimonio mío, ¿ya? Mi mamá estaba enferma de cáncer, ¿ya? Había tenido 2 derrames cerebrales y yo iba interdiario, porque vivía un poco lejos, iba siempre a rezar el rosario a la hora del almuerzo y a la de comer. Mi papá se hacía cargo. Y iba muy seguido. Y un día, apenas podía hablar y me dice, oye, me dice así un poco
parando bien el oído porque es difícil entenderla, decía, dime, ves a entender que ya no quiere vivir, ¿no? Y que si yo pudiera hacer algo para que hice rápido. Mira, estaba desesperada, obviamente. Y luego me respondió, o me dijo, perdón, me preguntó si es que me preguntó, dime, ¿cuál es mi diagnóstico? Tengo cáncer, me dice, ¿no? Yo no le respondí, pero el silencio a veces puede más. Entonces ella entendió que ahí estaba. Mamá, le digo, tú nada más confía en Dios, vamos a seguir rezando. Era accesible a eso. Entonces, eso le ayudó mucho. Le ayudó mucho también los sacramentos. Cuando el paciente está a punto de fallecer, lo que viene es el sufrimiento moral. El sufrimiento moral es todos los sentimientos de culpa que vienen a lo largo de toda su vida, de todas las metidas de pata que uno ha hecho. O sea, todo nos ocurre, nos va a ocurrir. Creyente o no, nos va a venir. Entonces, la única forma de aplacarlo, ¿qué cosa es? Es la unción de los enfermos. Menos mal que recibió 2 veces la unción de los enfermos y con eso se calmó. Parece mentira, ¿no? Eso claro, eso lo tiene que dar un sacerdote mejor, ¿no? Para el no creyente, evidentemente, esto que estoy hablando es chino, ¿no? No cree nada, eso no. Pero eso es cierto, o sea, se calmó y a partir de ahí empezó lo que es una muerte digna, tranquilita. O sea, tenía sufrimientos, dolorcitos, pero ya no eran lo espantoso que generalmente escuchamos. Y en los hospitales se sabe que también es lo mismo. Por eso existe la capellanía. Por eso es importante que siempre esté presente el sacerdote en los momentos de sufrimiento. Una confesión, una misa, por el difunto o perdón, por el enfermo, por la salud del paciente. El rezar en comunidad, la familia, el rosario, todas esas cosas son importantes. O escuchar misa, que escuche misa, todas esas cosas son importantes. Eso es chino para el que no cree. Sí. Y eso es importantísimo, porque ahí llega justamente la posibilidad de que el paciente pase tranquilo, bueno, tranquilo entre comillas, ¿no? Porque hay sufrimiento, ¿no? Y puede aceptar. Como el caso, mi mamá aceptó, tranquilo. Y lo único que me decía a mí, quiero que tu hermano venga. Mi hermano estaba en Estados Unidos años, tuvo que venir. Entonces llegó, se vio de mi mamá, y luego dijo, chicos, yo me tengo que ir por mi trabajo. Ya. Y a los 2 días falleció mi mamá, ya. El hijo, pues, querido, ya. Ya, ahí está, tranquilo, ya. Y así pasa, hay historias así, y seguramente cada uno puede, que ha pasado, que ha vivido este trance, sabe. El hijo, el nieto, o la recomendación, ¿no? Encargar el hijo a la hermana, porque lo deja solo. Son cosas dolorosas, pero es inevitable. ¿Ya? Entonces recuerden estas fases, ¿ya? Porque cuando vean a su pariente así amargo, molesto, no es porque sea malo, está pasando por las fases de ira. Si lo ven deprimido así, no crean que es un enfermo psiquiátrico, no, es parte del proceso, ustedes tienen que ayudarle, pero no solamente hablándole, porque a veces es imposible, a veces que entienda, tienes que rezar mucho por esa persona. A la aceptación, a ver. Su mami me dice llegó a la aceptación. Sí, pero ella no tenía cáncer, era una persona sana. Ahora en mayo tuvo un año ya de su partida. Ella estaba con cama clínica, todo ella en el departamento, con su oxígeno, pero de un momento a otro se puso mal, porque estuvo 7 meses en cama, en la cama clínica. Y yo la atendía, era como mi bebé, pues. Y total de que rezábamos el rosario, escuchaba su misa por la televisión. Mi hermano le trajo el televisor y escuchábamos misas. Por eso es que no venía mucho a la parroquia. Y total de que de un momento a otro se puso mal. Cuando le iba a dar de comer, se puso así y se le caía la comidita. Entonces ahí mismo llamé al médico y me dijo que tenía una neumonía por aspiración. Por aspiración, sí. Sí, por aspiración.
Así que la mínima le fue bajando, la presión, y me dijo, tu mamita está malita. En una noche se puso a gritar, y, gritaba, gritaba, o si no, rezaba el Ave María o Padre Nuestros, pero en voz alta. Entonces cuando vino el doctor, me dijo, yo le digo, ¿por qué grita mi mamá? Porque ella estuvo tranquila, todo. ¿Por qué grita? Lo que pasa es que sus pulmones, por el problema que ha tenido, le duele y eso es lo que está gritando. Entonces me dijo, me recetó unas inyecciones, 2, tú le vas a poner, porque yo le ponía las inyecciones, tanto, todas las ponía. Entonces me dijo, ponle esta inyección, la va a calmar, la va a sedar. Le puse la inyección, pero nada. Después le consulté al doctor y me dijo, ponle la otra. Ahí ya va a estar tranquilita. Y así fue. Así es. Pero ya le tuvieron que poner la sonda también, pero no comía. Total de que llamaron por teléfono y ya tenía una persona que la cuidaba para que le ponga todas las cosas, ¿no? Porque ya yo eso no podía. Tal que me fui al teléfono a contestar, termino de hablar y sentí una cosa, pero Ajá. ay, me voy y se había ido ya. Así Sí, se fue. sí, miren, yo les cuento, miren, qué importante, ¿no? Yo soy médico, ¿no? Así como también he pasado a la universidad igual, ¿no? Pero así agnóstico totalmente, alejado de la iglesia, pero estas cosas a uno lo sensibilizan y uno se empieza a cuestionar. Y dice, no, no puede ser que no haya Dios. Lógico, ¿no? Cuento, el día que mi mamá va a fallecer, mi papá me llama, pues, desconsolado, obviamente, ¿no? Oye, mi mamá está ya en las últimas, me dice, por favor, ven. Y yo no podía, pues, dejar mi trabajo, ¿no? Imposible era, porque había gente. Yo podía ir, pero a las 2, 3 horas. Entonces, era imposible. Él dijo, papá, tranquilo, tú haz lo que puedas, ya mis hermanas, etcétera. Bueno, le dije, ¿qué hago? Tuve un espacio para irme a la capilla. Que mi casa es una capillita, ¿ya? Y no les miento, así como a usted le pasó el dolor en el pecho, yo sentí clarito, o sea, pues yo, o sea, recé un rosario, así como hemos rezado al comienzo, para que ella más se vaya tranquila, ¿no? Y yo sentí clarito que se iba, así, es inexplicable, ¿no? O sea, creo que yo percibí claramente que realmente cumplí el deber, ¿no? De acompañarla, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Mira, ahí me di cuenta también el valor de lo espiritual. Caramba. Y efectivamente, luego después, horas después fui y ya había fallecido. Y mis hermanas me cuentan, ¿no? Que, bueno, se había ido tranquila, ¿no? Tranquila. Justo a la hora que yo estaba rezando en la capilla. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Claro, claro. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Si vale la pena los testimonios, ¿ah? Dígame. Bueno, podrías decir, yo también pasé por lo mismo con mi mamita y lo que yo he podido ver y bueno, es una suerte porque es como que me ha ido preparando para ver también cómo es esto de la enfermedad y lo que manifiestas todos esos pasos, ¿no? Eh, Mi mamita estuvo siempre hospitalizada. Primero me decía el médico, no me acuerdo qué año, que será nada, ¿no? Pero al final no todos los medios, creo que es más importante todos los medios para un paciente, ¿no? Así es. Rápidos, ¿no? Porque hay médicos que no lo hacen, ¿no? Eh, entonces, no le llegaron a cortar solamente un dedo de la parte de su pie, nada más. De aquí, 2019, esto fue antes, más
hospitalizada 4 meses. Creo que estaba mal de riñón ya. Y el médico me decía ya pues casi antes de Navidad, en el 2000, ya la más hinchada ya de tanta medicina, me parece. Se muere, pero no llegó a morirse, no llegó a morirse mi mamá. Pues, pasó un año y ya estuvo conmigo. Y bien, todo ese año conmigo bien, todo. Y yo vi sus expresiones de ella diferentes de lo que era antes, ¿no? O sea, de lo que estaba hospitalizada, de su pie que le iban a cortar, eso, ¿no? Pero no le llegaron a hacer, ¿no? Y, y lo que yo quiero resaltar es que uno es médico, ¿no? Y piensa, a veces jóvenes se lanzan a la carrera, pues, ¿no? Pero visto que hay jóvenes que lo hacen solamente sin vocación, ¿no? Y, y quiero que un paciente cuando ve que un médico se comporta, como le digo, pues agota todos los medios, porque mi mamá me contaba las experiencias, porque incluso las enfermeras, así de juego en juego me contaba, pareciera que le gustaría, pues claro, en los últimos años, estar ahí en el hospital, porque era la atención que le daba. Y eso a mí también me reconfortó, ¿no? Porque como le digo, pasar por experiencias de negligencias, eso creo que es también algo chocante, ¿no? Sí, No quisiera que, sí. bueno, nada más. Muy bien, muchas gracias. Ah, mira, yo les agradezco bastante. Vamos a pedirle a Richard que por favor cierre la reunión, por favor. Richard, ¿estás ahí todavía? Sí, Pablito, sí, por supuesto que vamos a dar ya por culminado la reunión y como debe ser, agradeciendo a Dios por habernos convocado a esta reunión y darte gracias a ti, Pablito, por tan brillante exposición y con testimonio personal incluido. Qué bueno, gracias por todo. Pues vamos a cerrar con una oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, tú quieres que nuestra fe sea como lámpara colocada en el candelero, para que la gente vea tu luz y no se tropiece en la oscuridad. Dirígenos tu palabra. Danos el espíritu vivificante de tu Hijo, su espíritu de unidad y libertad, para que seamos para el mundo como un Cristo presente de nuevo, humano y cercano. Él que vive contigo y con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.